Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Bienvenidos el día de hoy, 11 de septiembre del 2023, donde vamos a dar inicio con nuestra primera semana de aprendizaje, donde vamos a ver el capítulo número 1 que habla de las nociones preliminares de la contabilidad. Por ahí estuve recibiendo, antes de iniciar con la clase, les comento lo siguiente. Estuve recibiendo por ahí unos mensajes por parte de algunos de los alumnos que tenían problemas para poder accesar a lo que es el foro. Eh, en teoría dicha situación ya quedó resuelta. Hace unos instantes hice una llamada directamente con la parte técnica de lo que viene siendo la plataforma ahí en la Universidad Ciudadana y me dijeron que ya había quedado resuelta. Nada más si les pediría que me lo confirmen ya sea mañana más tardar para ya cerrar ese tema y que ustedes puedan de manera normal participar en lo que es en el foro de esta semana. El foro de esta semana es un foro muy sencillo con dos preguntas. Tienen que entrar ahí donde dice réplica y ustedes van a poner su aportación respecto a ese foro. Aprovecho también para comentarles que ya está abierto el score para esta semana. Es un cuestionario autoevaluable, como lo habíamos comentado, y consta de 5 preguntas básicas en las cuales ustedes van a leer unas diapositivas y en base a eso van a poder contestar su cuestionario autoevaluable. Sí, adelante, Brenda. Maestro, a mí ya me aparece el foro para poder dar réplica al mensaje que usted puso en él. Ok, perfecto. Qué bueno que ya le apareció porque sí me habían estado haciendo algunos comentarios. Pues nada más, por favor, si lo pueden verificar los demás y en base a eso, pues vamos a participar. Recuerden que como lo comentamos en la clase pasada, todo lo que viene siendo el foro y en este caso la actividad en formato SCORM va a estar disponible toda la semana desde el día de hoy hasta el próximo domingo 17 de septiembre para que por favor la contesten. ¿Ok? Ahora sí, vamos a dar inicio por ahí en la plataforma. Yo les publiqué una presentación en PowerPoint, que es la que nos va a servir de base para lo que viene siendo nuestro tema del día de hoy. Obviamente, esta presentación o este material de apoyo, como viene ahí descrito como el archivo, está basado en el primer capítulo de nociones preliminares de nuestro libro base, que es mi primer curso de contabilidad del día de Lara Flores. Entonces vamos a ir explicando de manera muy general de qué se trata este capítulo. Nada más también, por favor, confírmenme si lo que acabo de proyectarles de ese material lo pueden ver, por favor, si es tan amable. Sí, Gloria, ya lo comentamos, la fecha máxima tanto del foro como el SCORM es para el lunes 17 de septiembre. Buenas, profesor. ¿El score a qué tema se debe? Al tema que estamos viendo el día de hoy, que es de acuerdo al calendario, que ese sí me falta. Aprovecho para comentarles el calendario, el temario ya está actualizado, es decir, ahí viene un archivo en el bloque de bienvenida donde viene el temario, pero lo que sí me olvidó subir, pero yo creo que ya mañana temprano lo subo, viene siendo la parte del calendario. Pero lo que es el SCORM, es lo que comenté al principio de la clase, que tiene que ver con el capítulo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? No sé si me pueden confirmar si ya se pudo ver la diapositiva ahí en su dispositivo, es decir, si se está haciendo la presentación. No, no se puede ver. Ok, un segundito. Está un poquito lento aquí, permítanme. Un segundito.
A ver, ahí la acabo de proyectar. Vamos a esperar nada más un segundito que se actualice la página, por favor. Un segundito, es que está un poquito lento el Meet. Denme oportunidad a ver si se puede proyectar. Ya aparece la proyección, maestro. Ok, ¿Te parece? muy amables. Vamos a dar inicio con lo que viene siendo la presentación. De hecho, creo que esta es parte de la presentación que se tomó de base para lo que viene siendo el formato autoevaluable. Como les comenté, este capítulo es un capítulo introductorio. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. Como les comenté al principio de la clase, es un capítulo introductorio en el que vamos a hablar de las nociones preliminares de la contabilidad. La contabilidad como tal surgió ya hace algunos años en lo que viene siendo y fue en teoría inventada por un fray italiano que se llama Fray Luca Pacioli, y obviamente surgió esta necesidad de la contabilidad por el hecho de poder llevar a cabo los intercambios comerciales que existían entre los mercaderes en aquellos años. La contabilidad como tal ha venido sufriendo desde el punto de vista contable muy pocas modificaciones. Más adelante, tanto en este curso de contabilidad 1 como lo que viene siendo el curso de contabilidad 2, vamos a ir explicando cuál es el sistema de contabilidad por excelencia. El sistema de contabilidad por excelencia no tiene mucha ciencia, no es otra cosa más que la regla de la partida doble. Me adelanto un poquito para irles diciendo más o menos de qué se trata, sin irme ahora sí que a conceptos muy técnicos. La contabilidad, para poder ver reflejada la situación financiera de una empresa, se tienen que llevar a cabo asientos o más bien dicho, se llevan a cabo operaciones financieras dentro de la compañía. Ustedes lo van a ver cuando ya estén en la práctica, inclusive los que ya estén trabajando. Existen algunas operaciones propias de la empresa. Hay que entender que esas operaciones van a ir de acuerdo con el giro de la empresa y obviamente con el volumen de operaciones que tenga esa empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo la operación de una empresa que sea productiva, que sea manufacturera, es decir, que para llevar a cabo su misión principal, tenga que llevar a cabo un productivo, tal como lo que vienen siendo una transformación de una materia prima a través de un proceso en el cual se le agregan insumos como mano de obra para terminar un producto terminado y poder venderlo. No es la misma contabilidad la que se lleva para una empresa del giro comercial, que es prácticamente a la que nos vamos a abocar en este curso, que es aquella actividad como tal que no es otra cosa más que la compra y venta de bienes. Y también no pudiera ser la misma contabilidad que aquella empresa que genera un servicio. ¿Por qué? Porque obviamente una empresa que genera un servicio pues no tiene costo de ventas, ya que es puramente mano de obra lo que se necesita para llevar a cabo el giro principal de la empresa. Entonces, les comento, como tal la contabilidad no ha sufrido muchos cambios. La regla principal es la regla de la partida doble, que es algo muy sencillo. Todas esas operaciones, esas empresas, independientemente del giro que se trate, se tienen que registrar en la contabilidad. ¿Y cómo se lleva a cabo el registro en la contabilidad? Se lleva a través de algo que se conoce como asientos de diario. Los asientos de diario no es otra cosa más que plasmar en números esa información que vemos en una compra, que vemos en una venta, que vemos en una depreciación, que vemos en un préstamo, que vemos en un préstamo bancario, en una compra crédito, una venta de contado, una venta crédito, en los gastos que genera la empresa de operación como el teléfono, el gas, la luz, etcétera, y que obviamente de acuerdo a las principales reglas contables que son las normas de información financiera en nuestro país, estamos obligados a registrar en la contabilidad para que la contabilidad
tenga como principal propósito, o más bien dicho, que su principal propósito es que refleje la situación financiera de una empresa y si esa empresa tuvo resultados positivos, es decir, si tuvo utilidades o tuvo pérdidas. Obviamente, más adelante vamos a ver esos 12 reportes financieros básicos que tenemos en la contabilidad que nos dicen cómo está la situación financiera de una empresa y si esa empresa tuvo resultados positivos o negativos, repito, si es una utilidad o una pérdida. Entonces, todo se registra a través en la contabilidad de esos asientos de diario, perdón, y no es otra cosa más que la regla principal es que a todo cargo le corresponde un abono. ¿Qué significa así a grosso modo ya para empezar un poquito con la teoría práctica de lo que es la contabilidad? Es que lo que tú vas a quitar en un lado lo tienes que poner en otro. Un ejemplo muy sencillo, si yo me dedico, no sé, a vender servilletas, por poner un ejemplo, y yo le voy a comprar a mi proveedor, porque yo no las produzco, yo nada más las comercializo. Yo le voy a vender a mi proveedor, le voy a comprar a mi proveedor, no sé, un pedido de 30,000 servilletas que yo voy a revender o que voy a vender más adelante. Si esa operación es de crédito, es decir, que mi proveedor me está dando un financiamiento 30 días, es decir, que me va a mandar la mercancía y yo se la voy a pagar en 30 días, yo tengo que reflejar en la contabilidad esa operación, sin meternos mucho a cuentas y todo ese rollo, porque eso lo vamos a ver al capítulo 2 en adelante. Yo tengo que hacerle a través de un asiento de diario un registro de esa operación en la contabilidad. Para no meterlos en tanto tema, el registro así a grosso modo es, vamos a suponer que total de la operación, ahorita reitero, sin meternos en impuestos ni en temas muy técnicos, yo tengo que reflejar que dentro de mi almacén yo ya tengo esa mercancía que está lista para la venta. Pero también tengo que reflejar que yo tengo una deuda con ese proveedor. Entonces el asiento contable que se hace, reitero, vamos a poner una cantidad así de 20,000 pesos, que sea el valor de la operación. Yo le tengo que hacer un cargo por 20,000 pesos a la cuenta de almacén para que cuando yo vea mi reporte financiero, en la cuenta de almacén se vea reflejado que yo ya tengo en mi disposición mercancía por valor de 20,000 pesos. Pero también le tengo que hacer un abono por 20,000 pesos a la cuenta de proveedores, que son mis cuentas de deudas, para decir en mi reporte financiero que yo esa mercancía de 20,000 pesos se la debo a un proveedor que me la suministró a crédito. Entonces, esa es la forma en la que se van registrando cada una de las operaciones en la contabilidad y que obviamente al final de cuentas nos sirven para dos funciones principales. La principal es que la contabilidad nos sirve para tomar decisiones, y que obviamente esas decisiones pues lleven al buen puerto a la empresa, ¿ok? Y que obviamente la información financiera tiene que tener ciertas características, como que tiene que ser confiable, que tiene que ser veraz, es decir, verídica y también oportuna, porque en base a eso es la manera en la que las personas que leen esa información van a poder tomar decisiones y obviamente si la información que está en la contabilidad no está correcta, pues obviamente la toma de decisiones no va a ser la más adecuada, ¿ok? Hasta ahorita algún comentario, alguna pregunta, sino para ya iniciar de lleno con lo que viene siendo la parte de la presentación. Profe, adelante. Ok, ya lo mencionamos, hoy vamos a ver el capítulo número 1 que habla de las nociones preliminares de la contabilidad y el objetivo es que ustedes o nosotros como equipo de tutor alumno comprendan los conceptos más aceptados o más básicos de lo que es la contabilidad comercial. Reitero, nuestro curso de contabilidad 1 va a ir abocado a la contabilidad comercial. Aquí también más adelante lo vamos a mencionar, pero también tengo que decirles por qué hago referencia a este tema de la contabilidad comercial. Cuando hablamos de una contabilidad comercial o de una contabilidad productiva, estamos hablando de una empresa que persigue fines de lucro, es decir, que genera utilidades y por lo cual, de acuerdo a las diferentes disposiciones legales y normativas en materia fiscal, están obligadas a pagar sus impuestos. ¿Ok? Esto también es importante comentarlo. ¿Por qué? Porque existen empresas que son sin fines de lucro, como las asociaciones religiosas, las asociaciones de beneficencia pública, etc. ¿Qué es la contabilidad en sí? Ya viéndolo desde un punto de vista teórico.
No es otra cosa más que la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas. Esto es bien importante, unidades económicas. Las unidades económicas pueden estar constituidas de dos maneras. Por un socio, que más adelante lo vamos a ver tanto en contabilidad 2 como en este curso, que es una persona física. Y aquí reitero, sin meterme en tanto tema de impuestos, estamos hablando de una persona física con actividad empresarial. Reitero, más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas físicas que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta no están obligados a llevar contabilidad. Sin embargo, hay una segmentación de las personas físicas en la ley del ICR, que son las personas físicas con actividad empresarial, que están constituidas por un solo socio, es decir, ellos mismos, y que sí están obligados a llevar contabilidad. O también bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles, como son bancos, industrias, comercios e instituciones de beneficencia, etcétera. Ojo, cuando están constituidas las empresas con dos o más socios, ya son personas morales. Cuando estamos hablando de un solo individuo es una persona física, y cuando hablamos de dos o más socios es una persona moral. Para poder constituir una empresa de manera legal, reitero, tanto para temas legales como para temas fiscales, tiene que estar constituida bajo un documento que se le conoce como acta constitutiva. Cuando nosotros vamos a crear una empresa, ¿qué es lo que se hace? Primero se define el nombre de la empresa, los socios, cuántas acciones van a tener, cuál es el valor de las acciones y cuál es el valor del capital social. El capital social es aquel que aportan los socios cuando van a constituir una empresa. Se manda la solicitud o la información a la Secretaría de Economía, se autoriza el nombre o la constitución de la empresa, porque probablemente si le queremos poner un nombre de una empresa que ya existe, pues ya no nos lo van a dar, porque ya obviamente ya existe esa empresa, que obviamente cuando nosotros vamos a constituirla tenemos que poner varios nombres porque podemos caer en esa situación. Esa información se lleva con una persona facultada, que son los notarios públicos o los corredores públicos, para que mediante un documento protocolizado que se llame acta constitutiva se diga cuáles son cuál es el giro de la empresa, a qué se va a dedicar, cuáles son los socios. Ahí se plasman las acciones, se inscribe en el registro público de la propiedad del comercio, y ahora sí, ya con ese documento podemos ir al SAT a que nos den nuestro RFC como persona moral, ¿ok? No es el mismo caso que las personas físicas, porque las personas físicas tenemos un RFC propio. Aquí también, como paréntesis, existen personas físicas bajo el régimen de sueldos y salarios, régimen de honorario, régimen de arrendamiento, régimen de intereses, pero la que nos vamos a abocar hoy es al régimen de actividad empresarial. ¿Ok? ¿Alguien está levantando la mano? Sí, Erika, dígame. Adelante. Maestro, ¿o para personas físicas con actividad empresarial también necesitan hacer una acta constitutiva o no necesariamente? No, es lo que estaba comentando ahorita. Las personas físicas como tal no tienen acta constitutiva. Las únicas que generan un acta constitutiva son las personas morales, que son aquellas que ya mencionamos ahorita en el capítulo, en el primer párrafo, que no, aunque no paguen impuestos, tienen que tener un acta constitutiva, pero esas personas morales o esas empresas que están constituidas con dos o más socios, obviamente tienen que llevar a cabo esa acta constitutiva, y obviamente tiene que estar constituida la empresa bajo el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es decir, esa ley nos dice si va a ser una sociedad anónima de capital variable, que es la más común que vemos. Cuando vemos una empresa que dice SADCV, significa que es una sociedad anónima de capital variable. Una SAPI de SV, una Sociedad de Responsabilidad Limitada de capital variable, donde los socios nada más hacen frente hasta por el valor de sus acciones. Una asociación religiosa, una asociación de beneficencia pública, pero las que son con fines de lucro son las que pagan impuestos. Las que no son con fines de lucro son las que no pagan. Pero a su duda en específico es, una persona física no necesita hacer un acta constitutivo. ¿Ok? No sé si esté... Sí, muchas gracias ya. Ok, muy bien. Sí, es que más que todo como yo quería abrir, pero, o sea, con mi título que tengo, dar clases y poder cobrar, entonces quería saber
si yo tenía que, o sea, me tengo que dar de alta o cómo estaría cobrando para declararlo vaya en el SAT Mire, como actividad empresarial. aquí es bien importante dos cosas para no desviarnos. Es muy interesante su pregunta, pero va muy enfocada al tema de impuestos. Creo que la universidad a partir del tetra que viene ya va a dar la carrera de contador público y ahí sí se va a dar un poquito más el tema de impuestos, pero atendiendo a su duda, ahí depende cómo le vaya a pagar la escuela con la que usted se vaya a contratar. Si le van a pedir un recibo de honorarios, se tiene que dar de alta bajo el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales y usted va a tributar bajo ese régimen, pero no necesita el acta constitutiva. Si le va a pagar con una asimilable a sueldo, obviamente le va a retener un ICR y ellos van a pagar el impuesto por usted con lo que le retuvieron, pero obviamente no va a tener las obligaciones de un sueldo y salario común como son prestaciones, etcétera. ¿Ok? Ahí ya depende cómo le vaya a pagar la empresa, ¿sale? Ok, muchas gracias. A usted. Vamos a continuar. La contabilidad, ¿qué es? Es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que efectúan económicamente a una entidad, que afectan, perdón, a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuralmente información financiera. Es lo que les comentaba ahorita, pero de una manera más, pues yo entiendo que un poquito más digerible, ¿no? Es decir, con las técnicas contables, con los asientos de diario, con la regla de la partida doble, con las normas de información financiera, utilizamos o nos sirve para registrar todas las operaciones que afecten económicamente a la entidad. Es bien importante este punto. Si nosotros no tomamos en cuenta todas esas operaciones, la información financiera que vayamos a ver o que vayamos a generar no va a estar correcta y por ende al no estar correcta no vamos a tomar decisiones correctas. Reitero, eso lo vamos a ir viendo más adelante en los estados financieros. La información financiera es información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptiva que muestra la posición y y desempeño financiero de una entidad. Aquí, posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es ser útil al usuario en la toma de decisiones económicas, que es lo que yo les comentaba ahorita. Con esa información, los usuarios de la contabilidad van a tomar decisiones o inclusive nos sirve de forma descriptiva y ahorita lo vamos a mencionar. La información financiera debe tener sustancia económica. Es una idea o principio el cual implica que el sistema de información contable debe ser delimitado de forma que pueda ser capaz de captar la esencia económica del emisor de la información financiera. Es decir, que reitero, el sistema contable como tal nos diga, tenga la sensibilidad de decirnos que podamos entender de manera correcta la información financiera. ¿Okay? A eso se refiere en grosso modo. ¿Quién es el contador? Pues el contador, al que reitero, aunque ustedes van para la parte de informática administrativa, ustedes tienen mucha relación con la parte contable, con la parte administrativa, porque aunque ustedes como tal, no sé si vayan a llevar programación, ustedes sí son el soporte técnico de todos los sistemas que existen en las empresas. Los licenciados en informática administrativa son los que se encargan de suministrar de alguna u otra manera el requerimiento técnico de los sistemas contables, que existen muchos paquetes en el mercado, para que esos software funcionen de manera correcta. Entonces, eso es como ustedes más o menos se relacionan con lo que viene siendo la contabilidad. Entonces, es importante que conozcan estos conceptos. ¿Quién es el profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad, a manejar la contabilidad de una organización o persona moral o persona física, con la finalidad de producir informes para la gerencia y para terceros, tanto de manera independiente como dependiente, que sirvan de base para la toma de decisiones? ¿Quién se encarga? El contador. Yo conozco muy buenos administradores que son muy buenos contadores y muy buenos contadores que son muy buenos administradores. Pero el que técnicamente conoce el registro es el contador. Obviamente los administradores, sobre todo los licenciados, o sea, los que son licenciados en administración con asignación en empresas y los que son licenciados en informática administrativa o los que son licenciados en administración con acentuación en mercadotecnia, toman la contabilidad para diferentes tipos de toma de decisiones o de actividades. A lo mejor un licenciado en informática administrativa va a saber, el contador requiere de su apoyo para la parte técnica. El licenciado en administración con acentuación en empresa requiere de esa información que emite el contador para poder visualizar los estados financieros y tomar decisiones
respecto al rumbo de la empresa, si hay que invertir más, hay que pedir financiamiento, si estamos vendiendo, si no estamos vendiendo, qué productos estamos vendiendo de más, qué productos estamos vendiendo de menos. Los licenciados con asentación en mercadotecnia, probablemente la contabilidad o el módulo contable de ventas le puede servir para saber qué productos están vendiendo de más, qué productos están vendiendo con menos cantidad, para en base a eso tomar estrategias comerciales que ayuden a que esos productos se vendan de mejor manera, o saber si los productos que están vendiendo no son los correctos, plantear estrategias de mercado, pero obviamente en base a la información que viene de la contabilidad. ¿Ok? ¿Cuáles son los servicios que presta el contador? El contador es responsable de establecer procedimientos que permitan controlar, registrar, verificar y explicar las operaciones de la organización, como documentar informes financieros para los clientes y revisar los libros contables de los clientes. Aquí también hago otro paréntesis. Actualmente, y aunque lo vamos a ver nosotros en cada uno de los cursos que llevemos contabilidad en cada una de las especialidades, actualmente la contabilidad ya no se lleva de manera manual. La contabilidad como tal ya existen. Imagínense que las grandes empresas tuvieran que llevar su contabilidad todavía de manera manual, pues nunca tendrían información veraz y oportuna. Y algo que ustedes ven, porque yo creo que inclusive muchos de ustedes ya están trabajando y es importante que vayan conociendo la parte administrativa. Hay que entender que ahorita lo único constante que tenemos en la actualidad es el cambio. La información, a diferencia de hace algunos años, fluye con mayor rapidez. Entonces, imagínense que tuviéramos que, si ahorita vemos a los que toman decisiones, ya sea, llámese administradores, gerentes, directivos, tienen información relevante respecto a que un producto va a subir o bajar de precio. En base a ello pueden decir, ¿sabes qué? O va a haber escasez de cierto producto y necesitan saber, por ejemplo, cómo están las finanzas de la empresa, y la información financiera la tuviéramos que sacar manual para ver si tenemos recursos, cuánto tenemos por cobrar, cuánto tenemos por pagar, para en base a eso tomar una decisión de una compra o venta de un producto. Pues obviamente la información no estaría en tiempo y forma, por eso es que existen los sistemas que prácticamente nos dan en línea la información. Reitero, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante saber que ahorita todas las decisiones que se toman prácticamente con la competencia global que tenemos, con el desarrollo de las redes sociales y el flujo de información, lo que ahorita es válido ya probablemente en 2-3 horas a lo mejor ya no lo sea, sobre todo en temas económicos. ¿Okay? Entonces, el contador sí es el responsable de organizar, registrar, tener el sistema al día en cuanto a la información contable, pero obviamente existen muchos módulos. Vamos a ver más adelante el módulo de compras, el módulo de cheques. Obviamente todo se concentra en el módulo de contabilidad, pero tesorería tiene su módulo en el cual registra los cheques, se configuran de manera anticipada los asientos, de manera que cada que se emite un cheque ya se genera el asiento contable que va a ir a la contabilidad. Y el área de ventas tiene su módulo, el área de almacén tiene su módulo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere, que aunque sea el responsable, pues obviamente se tiene que respaldar en un sistema electrónico, que como tal no es un sistema, pero es una herramienta que nos sirve para tener la contabilidad más en tiempo y forma. Ética profesional es la ética aplicada al ejercicio de una profesión y comprende los principios básicos de la actuación moral de parte de los miembros de una profesión específica. En este caso, pues en el caso del contador es una ética muy puntual, porque en la mayoría de los casos se manejan recursos y obviamente hay que tener esa ética y esos valores para poder llevar a cabo de manera correcta el ejercicio de la profesión en la contabilidad. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? Y aquí es bien importante mencionarlos. Vamos a mencionar, estamos en un buen tiempo, pero es importante que conozcan para qué les sirve la información a los diferentes usuarios. Ahorita mencionábamos que una persona física es una persona que está constituida por un solo socio, pues es un individuo en sí, y él se puede dedicar a vender servilletas, pero también existe una persona moral con 2 o más socios que también vende servilletas, y así existen muchas empresas y personas físicas que se dedican a lo mismo. Es la libre competencia, somos capitalistas por naturaleza. Entonces, esos dueños cuando son personas físicas, o accionistas cuando son socios de una empresa, a ellos les sirve la información financiera para ver cómo está el rumbo de su negocio,
si durante un periodo contable tuvieron una utilidad, cómo están posicionados financieramente, si tienen que invertir capital, si tienen que cobrar más rápido y pagar más lento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso les sirve la información financiera a los dueños o accionistas. Permítanme un segundo. Ok. ¿A quién más le sirve la información financiera? A los proveedores. Vamos a suponer que nosotros vayamos iniciando con una empresa y obviamente nosotros, pues a lo mejor ahorita no tenemos el suficiente capital de trabajo para adquirir de manera directa o de contado una mercancía o una materia prima que utilizamos para nuestro proceso productivo, en dado caso de que seamos de la industria de transformación o manufactura, pues obviamente nosotros vamos a solicitar un crédito. Entonces esos proveedores van a decir, ok, nomás que muéstrame tu información financiera para yo analizarla y ver si eres sujeto a crédito. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu información financiera está mal y obviamente no me vas a pagar. Entonces, si tú no me pagas, si veo que la información que tú manejas no es correcta, pues obviamente no te voy a dar esa mercancía a crédito, ¿va? Obviamente eso tiene que ver mucho con el prestigio de las empresas, con el tiempo que se tenga operando con los proveedores. Inclusive la mayoría de las operaciones que existen en la economía actualmente, por hasta cierto punto, ya viéndolo desde un punto de vista macroeconómico, son operaciones al crédito, ¿va? Por eso, aunque nosotros como tal no lo vamos a ver, hay un reporte que ha tenido mucho auge o que ha tenido mucha popularidad o una importancia más relevante en los últimos años, que es el estado de flujo de efectivo. Ahorita las empresas subsisten, es importante el balance general, que reiteramos hablando un poquito, que ahí vemos la situación financiera y el estado de resultado donde vemos la pérdida o la ganancia, porque ahí vemos cómo estamos en cuestión de números, pero ya en cuestión de flujo vemos el flujo de efectivo, que es bien importante. Entonces por eso digo que tanto los proveedores, pues obviamente si ellos ven que no existe la solvencia para pagar en corto plazo, probablemente no nos vayan a dar esa mercancía de crédito. Los clientes, ¿por qué los clientes? Porque nosotros, en base a la información financiera que ellos vean, a nosotros también nos sirve la información de los clientes, porque también si nosotros somos una empresa, vuelvo al tema que nos dedicamos a vender servilletas o celulares, y un cliente me pide que yo le suministre mercancía, si yo veo que su información financiera como tal no es satisfactoria, pues yo no le voy a mandar mi mercancía para que él la venda porque no me la va a pagar. Y aquí hago un paréntesis. Estos dos son bien importantes en el desarrollo de una empresa, tanto los clientes como proveedores. En el ámbito empresarial, en el ámbito administrativo se le conoce como socios comerciales. Así muy sencillo. Vamos a suponer que aquí en medio está la empresa de nosotros y yo no produzco como tal el bien o el producto que yo voy a vender, simplemente yo lo comercializo. Entonces, pero si hay alguien que lo produce, entonces, y obviamente yo le compro a ese proveedor, pero no me voy a quedar con la mercancía. ¿A quién se la tengo que traspasar? A un cliente. Entonces, ellos son mis principales socios comerciales, quien me provee los bienes y servicios que yo voy a vender, sobre todo los bienes a vender o la materia prima que voy a transformar para yo podérsela vender a mi cliente. Y aquí es bien importante, como hablamos de una empresa que es con fines de lucro, yo si compro productos a 10 pesos cada uno, yo no lo voy a vender a 10 pesos, lo voy a vender a 11 o arriba de 10 pesos. ¿Por qué? Porque tengo que generar una utilidad, tengo que generar un lucro. Inclusive si yo vendiera estos productos que yo adquiero de mis proveedores a 9 pesos, eso está inclusive penado por la ley, porque al momento que tú vendes por debajo del costo tus productos, estás generando una pérdida contable. Al generar una pérdida contable, prácticamente generas una pérdida fiscal y al tener una pérdida fiscal no pagas impuestos. ¿Ok? Ahí también es como cultura general. ¿A quién más le sirve? A los administradores para la toma de decisiones, para el tema de las inversiones. Y algo bien importante, a las organizaciones gubernamentales. Y aquí, sin meternos a tema de foro ni tema de debate, ahorita la contabilidad en México ha tenido un cambio muy importante. No sé si sepan que ya existe algo que se llama contabilidad electrónica. Para irnos un poquito más rápido, si no, no vamos a terminar. La contabilidad electrónica no es otra cosa más que enviarle
de manera electrónica a través de la plataforma del SAT nuestros reportes financieros al SAT. ¿Para qué? Pues obviamente para que vean que lo que nosotros estamos declarando en los impuestos sea acorde con la contabilidad. La forma en la que se pagan los impuestos es en base a la contabilidad, cuántas ventas hubo, cuántos gastos hubo, si tenemos IVA a favor, si tenemos IVA en contra. Y a lo mejor han escuchado, reitero, para no meternos, porque si no nos vamos a tardar un poquito más. En el momento que nosotros estamos, si ya estamos, los que ya tengan un poquito de experiencia o si no, si han oído hablar de eso, existe algo que se llama factura electrónica. En el momento que nosotros emitimos una factura electrónica, el SAT ya sabe que llevamos a cabo esa operación. Ya sabe si la factura la vendimos a crédito, si la vendimos de contado, si cobramos el IVA, si no cobramos el IVA, qué vendimos, qué no vendimos, a quién se lo vendimos, a qué RFC se lo vendimos. Entonces ya cada vez existe más, se va cerrando la brecha de manera que ahorita es muy difícil que paguemos impuestos de menos al SAT. Y sí los podemos pagar de menos. El problema es que cuando hagan las revisiones y no les cheque lo electrónico de nuestras ventas con lo que ellos tienen en los registros, porque hay que recordar que las facturas se timbran, en ese momento llegan los requerimientos. No es como hace algunos años, que me tocó a mí un servidor, que todas las facturas eran impresas, que teníamos que ir con una imprenta que nos las plasmaran y que tuviéramos la autorización del SAT con un número de folio. Pues eso ya no es posible. Ahora todo es a través de los timbrados. Y es el mismo caso para los recibos de nómina. Si se fijan en los recibos de nómina ahora, si están trabajando de manera formal, en el momento que nos generan un recibo de nómina, el SAT ya sabe cuánto nos pagaron, si nos hicieron transferencia, cuánto nos retuvieron tanto de ICR como de IMSS, etcétera. Y obviamente eso va cuadrado con los reportes de impuestos que nosotros determinamos para que no haya una evasión fiscal. ¿Okay? Aquí no viene en esta diapositiva, pero también es bien importante que lo sepan. También a nosotros como empleados, los que somos empleados o que tenemos algún ingreso por el tema de sueldos y salarios, que en el capítulo 2 vamos a ver ese tema, en el curso de contabilidad 2, perdón, también nos sirve la información financiera, porque en aquellos años la empresa plasmaba en los murales, creo que todavía lo hacen algunas empresas, si la empresa tuvo utilidades. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en base a esa utilidad que se genera en el ejercicio inmediato anterior, las empresas están obligadas a pagarnos la famosa PTU, las utilidades que nos pagan a más tardar el 31 de mayo. Entonces también nosotros como empleados somos usuarios de la información para saber si nos van a repartir el PTU o no, ¿ok? Y aquí hago nomás, aunque sea un tema fiscal también para que lo sepan, si nosotros estamos trabajando con una persona moral, la fecha límite para que nos entreguen las utilidades, en dado caso de que haya habido utilidades, es a más tardar 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. El ejemplo lo pongo de la siguiente manera. En el 2022, la empresa en la que yo trabajé generó utilidades, el cual va a repartir a sus empleados. Ahorita nos vamos a meter en métodos de cálculo. Y el 31 de marzo es la fecha límite para presentar la declaración anual de las personas morales, es decir, que están constituidas por 2 o más socios. Si vemos los 60 días posteriores al 31 de marzo, es el 31 de mayo. ¿Qué significa? Que por eso las utilidades nos las pagan a más tardar dentro del mes de mayo. Sin embargo, si trabajamos para una persona física con actividad empresarial que haya generado una utilidad como tal, la fecha límite también son 60 días posteriores a la presentación de la declaración, solo que las personas físicas tenemos como fecha límite a más tardar el 30 de abril, ¿ok? ¿Qué significa? Que si a más tardar las personas físicas tienen que repartir su PTU a sus empleados en dado caso que los tengan el 30 de junio, ¿ok? Ahí nada más como referencia. Las personas morales tienen hasta el 31 de mayo y las personas físicas tienen hasta el 30 de junio. Sí está más o menos claro, ¿va? No sé si hay alguna duda hasta ahorita de lo que hemos estado platicando. Por favor, si existe alguna duda, si no, para continuar con la sesión. Sí, adelante. Adelante. Erika, ¿alguien levantó la mano? Profe, Sí. en la pregunta, si nosotros no entregamos, por ejemplo, la declaración que nosotros somos física y podemos entregarla después de junio o ya no se puede. No,
No, no, a ver, bueno, nomás ahí no hay que confundirnos. Yo estoy hablando de patrones. Los patrones están obligados a pagar la PTU a más tardar. Vamos a suponer que su patrón sea una persona física con actividad empresarial, pero no tiene nada que ver con su declaración. Yo estoy hablando de la declaración de él. Y él le tiene que repartir la PTU más tarde el 30 de junio. Pero usted, su declaración corresponde al 2022 y lo que le paguen de PTU en el 2023, usted lo va a declarar hasta el 2024. Son cosas distintas. Ok. ¿Sale? ¿Alguien más? Gracias. No, para servirle. Entidad económica. Es una entidad Profe. identificable. Sí, adelante. Perdón, es que yo tengo una duda. Todavía no me queda claro cuál es la diferencia entre persona moral y física. Bien sencilla, una persona física es aquella que tributa o paga sus impuestos por ella misma, es una persona física como tal, como su nombre lo dice. Y una persona moral es aquella empresa que está constituida por dos o más socios o por dos o más personas físicas. Y tiene que estar, en el caso de las personas Ok. morales, protocolizada en un documento que se llama acta constitutiva, el cual se genera a través de una notaría pública o de una correduría pública. Ok. Muchas gracias. Para servirle a alguien más. Sí, Juan, adelante. Yo, profe, una pregunta con la duda de utilidad. Bueno, he tenido dudas ahí, por ejemplo, la utilidad es cuando fabricas y tienes la ganancia o también es igual a la ganancia sin fabricar nada. No. Acuérdate que para llegar, a lo mejor me fui con conceptos todavía un poquito, pero muy adelantados, pero hay un estado financiero que se llama estado de resultados. Ese estado de resultados nos dice a grosso modo si durante un periodo, durante un ejercicio fiscal tuvimos utilidades o pérdidas. Eh, para que se te pueda repartir una utilidad, obviamente tiene que existir un año y que la empresa haya generado utilidades. Si existe una pérdida, pues no te va a repartir utilidades. Pero obviamente cualquier empresa que no fabrica o que no vende, pues es muy lógico que a lo mejor vaya a tener pérdidas, ¿no? Pero la pregunta, respondiendo a tu pregunta es, la PTU se paga en base a las utilidades que haya generado una empresa. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Si alguien más, adelante. ¿Alguna duda? ¿Nadie más? Bueno, si alguien va a comentar algo. Hola, profe, ¿sí me escuchan? Sí, Nada más tengo una duda. Son tres tipos de personas, física, una persona física con actividad empresarial y personas y morales, ¿verdad? no, mira, ahorita hice la referencia para que más o menos quede claro, pero te comento lo siguiente. Las personas morales, reitero, son aquellas que están constituidas por dos o más socios bajo un documento llamado acta constitutiva. Pero las personas físicas existen bastantitas. Están las personas físicas bajo el régimen de sueldos y salarios, que son aquellas personas que están bajo la subordinación del patrón y le emiten un recibo de nómina. Están las personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento, es decir, que rentan bienes inmuebles. Las personas físicas que obtienen un ingreso por honorarios o por un servicio personal independiente, como los arquitectos, abogados, doctores, etcétera. Existen las personas físicas que tienen ingresos por acciones, como los socios que forman las personas morales. Y existen las personas físicas con actividad empresarial, que son las que están obligadas a llevar contabilidad. Esas personas físicas es de acuerdo a la estructura que tienen las personas físicas en la ley del impuesto sobre la renta. Pero la única que está obligada a llevar contabilidad es la persona física con actividad empresarial. No sé si esté claro. Excelente, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más? Reitero, no quisiera todavía irme muy adelante, eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando el curso y sobre todo en el curso de contabilidad 2, donde vemos en los libros de contabilidad quiénes están obligados a llevar contabilidad y quiénes no. Pero yo lo quería nada más poner como ejemplo respecto a lo que viene en la diapositiva, ¿ok?
Entidad económica es una entidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros dirigidos y administrados por una autoridad que toma decisiones con respecto a logros de los fines específicos para lo que fue creada. Una empresa, así no se metan en tanto tema. Actividad económica es el intercambio de objetos económicos, bienes y servicios y obligaciones entre los distintos sujetos que participan en ella. Esto es, a qué se dedica la empresa y que obviamente está respaldada con esos socios comerciales que mencionamos arriba, que son nuestros clientes y nuestros proveedores. Tipos de entidades atendiendo su atención, esto también ya lo mencionamos, existen las entidades lucrativas, que su principal propósito es retribuir a los inversionistas su inversión a través de reembolsos o rendimientos que se le conoce como dividendos. Si yo voy a constituir una empresa que voy a tener 5,000 acciones, que cada una vale, no sé, 1,000 pesos, mi capital social es de 50,000 pesos, por ponerles un ejemplo. Y obviamente yo espero por esa inversión obtener una utilidad, obtener un lucro, ya lo mencionábamos al principio. Y las entidades no lucrativas, su objetivo es la consecución de fines para los que fue creada principalmente el beneficio social, como la UNICEF, como las iglesias, como la Cruz Roja, como las organizaciones no gubernamentales, Cáritas, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos también llevan contabilidad, ojo, solo que no persiguen fines de lucro, ¿sale? Por eso es importante hacer nada más la aclaración. Y también estas están creadas, las no lucrativas, bajo el esquema de 2 o más socios y tienen que tener un acta constitutiva donde diga a qué se van a dedicar. Personalidad de la entidad económica. La entidad económica se presume como una unidad identificable con personalidad independiente de la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores, por lo que solo deben incluirse en la información financiera los activos, pasivo y capital, contable o patrimonio de este ente económico. Y eso lo vamos a ver a partir del capítulo número 2, donde vamos a hablar qué son las cuentas de activo, qué son las cuentas de capital, qué son las cuentas de pasivo y en qué estado financiero se ve reflejado. Persona física es una unidad de negocio independientemente de su propietario con personalidad y capital contable propio, por lo que solo deben incluirse en la información financiera los activos, pasivo y capital contable de todos los negocios que estén bajo el control de la persona física. Yo, por ejemplo, si yo soy una persona física y voy a empezar un negocio bajo el régimen de actividad empresarial y voy a invertir 50,000 pesos, ese reporte financiero nomás va a hablar de la persona física o del negocio. No voy a incluir los activos que yo tenga por otra actividad, como un ingreso por sueldo o que tenga otras operaciones, pero que no tengan que ver con ese giro para el cual estoy llevando a cabo mi contribución a través de esa actividad, ¿ok? Una persona física es todo miembro de la especie humana con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, se adquiere con el nacimiento y termina con la muerte. Respecto a lo que comentaba la alumna, una persona física, a diferencia de las personas morales, es ella sola y no se constituye por 2 o más socios. Es una persona moral, tiene personalidad y capital contable o patrimonio contable propios, distintos de los que ostentan las personas a las que constituyen administran. Mismo caso por las personas físicas. Yo puedo invertir en una empresa 200,000 pesos, por poner un ejemplo, pero aparte tener otros ingresos, tener otros activos, otros pasivos, otro capital, pero no lo voy a ver reflejado ahí. Nada más mi participación se va a ver en el capital social que aportamos para constituir la empresa, mi socio o mis socios, y que se plasma en el acta constitutiva donde dice que cada socio va a tener un determinado número de acciones que tienen un valor de tanto, que se multiplican, y nuestro capital social es el que va a dar inicio con las operaciones de esa empresa para la cual fue creada, ¿ok? Las personas morales son un conjunto de personas físicas que se unen con un fin específico, por ejemplo, formar una sociedad o una empresa. Las personas morales, hablando de la contabilidad comercial y del régimen o del estatuto más común, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, es la sociedad anónima de capital variable. Para constituir una persona moral bajo el régimen de sociedad anónima y capital variable, tienen que ser por lo menos 2 socios y con un capital mínimo de 50,000 pesos. También ya existe algo que se llama sociedad anónima simplificada, que es un tema ahí que sacó el SAT, que es una persona física. No me quisiera meter en tanto tema, pero porque ya es un tema más fiscal, pero
Recuerden que la sociedad anónima o las personas morales, cuando perciben lucro bajo el régimen de sociedad anónima de capital variable, se constituyen por 2 socios con un capital mínimo de 50,000 pesos. ¿Cuáles son las actividades empresariales más comunes que pueden llevar a cabo las personas físicas o morales? Comerciales, que son compra y venta de productos; industriales, como es la producción; agrícolas, sembrar; ganaderas, todo lo que es el ganado, las vacas, etcétera; pesqueras; y silvícolas, ¿sale? Empresa, ¿qué es una empresa? Es persona física o moral, aquí otra vez, persona física o moral, que realiza actividades a través de fideicomisos por terceros. Se entiende por establecimientos, se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrolle parcial o totalmente las citadas actividades. Por eso les decía que una persona física también puede ser una empresa, nada más que está constituida por un solo socio, y es la actividad empresarial. Por eso tiene el mismo tratamiento contable para el fisco que una persona moral. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? En la mayoría de los países, las leyes y su reglamento las leyes y reglamentos que fijan la obligación de llevar contabilidad sufren modificaciones y adiciones conforme van surgiendo cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Por ello es conveniente consultar las leyes y reglamentos que contengan disposiciones actualizadas. Aquí, ¿qué quiere decir? Que no es lo mismo la forma en la que tributamos en México, para empezar por las tasas, por el método, que como lo tributan en Estados Unidos. Nosotros volamos para Estados Unidos, de hecho nos hemos tardado, ¿verdad? Ahora con lo de la contabilidad electrónica ya es más fácil amarrarnos. Ya no me quiero meter en tantos temas porque como contador yo entiendo que todavía seguimos estando en pañales en comparación con ellos, porque ellos revisan el patrimonio y aquí seguimos revisando los ingresos, ¿verdad? Pero ya ese es un tema un poquito más técnico y más espeso, que más adelante lo vamos a mencionar. ¿Qué disposiciones existen en México que nos obligan a llevar contabilidad? El Código Fiscal de la Federación, el reglamento de dicho código, la ley del ICR, la ley del IVA y el Código de Comercio. Aquí hay una contraveniencia, porque el Código de Comercio nos dice que estamos obligados a llevar contabilidad y que debemos de conservar esa contabilidad durante 10 años. Pero el Código Fiscal y el Código Fiscal de la Federación nos dice que estamos obligados a llevar nada más 5 años. Ahí, cuando veamos en el curso Contabilidad 2, vamos a hacer esa aclaración muy puntual. Tanto el Código Fiscal como la ley del ICR, que es la ley del impuesto sobre el ingreso, nomás que pues para oírlo pomposo se oye renta, se dice renta, y la ley del impuesto al valor agregado, son estas 4, pues son disposiciones federales y esta es una disposición comercial. Sin embargo, todas estas disposiciones nos dicen en cada uno de los artículos, ahorita para no meternos en temas de artículos, quiénes estamos obligados a llevar contabilidad de acuerdo al régimen con el que estamos tributando o pagándonos nuestros impuestos. ¿Ok? Y sería todo respecto al tema del día de hoy, que es el capítulo número 1 de nociones preliminares de contabilidad. No sé si alguno de ustedes, antes de cerrar la sesión, me puede decir si tuvo alguna duda, qué les pareció el tema, y si no, para ya dar por terminada la sesión del día de hoy. Para mí estuvo muy bien la clase, maestro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Poco a poco vamos a ir viendo ya los demás temas. Reitero, a lo mejor yo lo veo desde una plataforma muy técnica como contador, pero vamos a ir viendo cómo les afecta a ustedes dentro de su especialidad, ¿verdad? Sí, Nelson, adelante. Gracias, Estefanía. Buenas noches. Buenas noches. La tarea que se encargó sale de la lección, ¿qué? 1 viene siendo. Así es, del capítulo número 1 de nociones preliminares. La actividad la podemos tomar de referencia para sacarla del mismo libro, o tiene que ser de la presentación, ¿o es igual? Sí, de hecho, ahí viene la presentación. Si mal no recuerdo, creo que es esta. Entonces, si tú te metes al formato SCORM como tal, hablando de la actividad en SCORM, tú vas a entrar ahí y luego te va a hacer las preguntas respecto a esas diapositivas. Tienes 2 intentos para contestarla. Y en cuanto al foro, yo los estoy pidiendo, si mal no recuerdo,
dos preguntas muy sencillas respecto a la contabilidad, que les pido que lo plasmen más que nada con sus palabras, ¿ok? Pero sí es en base a este capítulo, Nelson. Ok, bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Profe, yo solo quisiera saber si puede poner la diapositiva número 9. Sí, yo lo pongo sin ningún problema. Sin embargo, si usted entra a lo que viene siendo la parte de la plataforma, esta presentación la puede descargar usted directamente de ahí. Pero ahí está, Muchas es la gracias. diapositiva 9. Gracias. Sí, respecto a lo que estaban comentando al Maestro. principio de la clase, les comentaba que técnicamente ya debió haber sido resuelto el tema, ¿cómo se llama? De lo del foro. Entren a revisarlo y si no, mándenme nuevamente un mensaje a través del botón contacta a tu tutor, pero ya me comentaron que ya estaba, era un tema técnico de lo que viene siendo la plataforma, no es que no haya estado configurada bien el foro, ¿va? Y también, si se fijan, de acuerdo a lo que comentamos en la clase pasada, ahorita ya está esta semana, lo que viene siendo el capítulo número 1 de nociones preliminares, y también ya está visible lo de la semana que entra. Obviamente lo de la semana que entra no lo pueden todavía contestar. Sí pueden ver, por ejemplo, ya el PowerPoint que está ahí con el material, pero ya el próximo lunes que tengamos nuestra sesión a las 9 de la noche, vamos a explicar ese material y van a tener toda la semana para contestar la actividad de la siguiente semana. Que la siguiente semana no es SCORM, es un formato Moodle, que es lo que les comentaba en la clase pasada. ¿Ok? Ahora sí, adelante, un comentario. Profe? Maestro. Bueno. Sí, adelante. Y una pregunta ya. Ya puso ahí Lucero, ya podemos contestar el foro, ya lo pueden contestar, ya les debe de dejar. Adelante, discúlpame. Perdón. Sí, una persona física o una persona moral, ¿cuál es más fácil que le dan un crédito? No, ahí sí depende, porque ahí ya no nada más entra la parte fiscal, que es la que nos aboca, la parte contable. Acuérdate que tanto las personas físicas como las personas morales estamos inscritos a una entidad sin fines de lucro que se le conoce como buró de crédito, y en base a eso ahí viene la calificación de tu comportamiento crediticio. Obviamente, en la parte de las personas físicas se revisa ciertas cosas, y en la parte de las personas morales se revisa el crédito de la empresa, pero también se revisa el crédito de los socios. ¿Ok? Pero ahí sí ya depende. En cuanto a, estoy hablando en cuanto a instituciones financieras, pero si hablamos de comercio como tal, pues obviamente ya depende de tu información financiera para ver si tus proveedores te van a dar un crédito o no. Si estamos hablando de adquirir alguna materia prima o algo por el estilo, o algún bien que vamos a revender. Gracias, profe. Gracias. Ok, ¿alguien más? Profe, yo tengo una duda Sí. en cuestión de fiscal. Si una persona está registrada como régimen de incorporación fiscal, ¿tiene que actualizar en determinado tiempo para hacer, no sé, alguno como arrendatario o cosas así? Usted puede ser, a ver, no le entiendo, o sea, es que hay que entender algo. El RECICO está hablando del RIF, ¿verdad? Régimen de Incorporación Fiscal. Así es. Ok, el régimen de incorporación fiscal todavía está vigente, lo vino a sustituir el RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, y usted puede llevar a cabo cualquier actividad independientemente del régimen en el que esté tributando, solo que no pase los topes que marca la ley, porque si no va a brincar a hacer un régimen simplificado de confianza o una actividad o una actividad empresarial o arrendamiento, dependiendo los topes que existan. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno, si ya no hay alguna duda, sí, adelante. Una duda, bueno, es que le piqué a entrar a la actividad de SCORM y para verla como vista previa, pero contó como un intento realizado.
No sé si No, sí, es que la vista previa ya cuenta como intento. Sí, ya cuenta como intento, sí, es que la vista previa o sea, desde el momento en que se abre el SCORM es muy buen punto. Hay que tener algo de cuidado porque son 2 intentos, pero la primera ya toma como base la primera. Por eso yo sí tengo que, miren, no se preocupen, si quieren nada más denme chance para mañana y les pongo otro intento más, exclusivamente para esta actividad, porque entiendo que también hay un tema de configuración. Entonces mañana lo checan en la mañana o en el horario que tengan ustedes y va a tener 3 intentos para que no les afecte. ¿Ok? Ok. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Profe, pregunta, para contestar lo del foro, ya me metí al foro, va, y dice, este es un foro de pregunta y respuesta, para ver otras respuestas debe primero publicar su respuesta, pero ¿dónde la voy a Donde dice comentar? réplica. No me da opción. Donde dice réplica. Permítanme. Ok. ¿Sale? A ver. Me sale lo mismo. Bueno, déjame revisar porque técnicamente ya debió haber quedado, inclusive ya recibí yo retroalimentación de algunos alumnos respecto a ese tema, pero déjame revisar. Déjame actualizarlo al principio. Sí. Si quieres revísalo y si no, mándame un botón con tus datos, con el aula, con tu matrícula y lo reviso yo para ver qué es lo que pudiera estar pasando porque técnicamente ya quedó arreglado. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien, para servirles. Les agradezco mucho su atención. No es que no quisiéramos hablar más del tema, pero también hay que entender, no sé si tengan alguna materia ahorita después de las 10 y hay que respetar los horarios de los demás maestros. Como quiera, como cada semana esta sesión queda grabada para aquellos alumnos que no se pudieron conectar. Espero la clase haya sido de su agrado y algo que es bien importante, tratemos de no quedarnos con dudas, como se les comenté en la sesión pasada, cada uno de los capítulos, lo que vaya surgiendo, estamos para aclarárselos, tratemos de comunicarnos a través del botón contacta a tu tutor, les encargo mucho su foro y su tarea, o su score, y la próxima semana nos veríamos el lunes a las 9 de la noche. Les agradezco mucho su asistencia a todos y que tengan un buen inicio de semana. Saludos. Saludos, gracias a todos. Hasta la próxima semana.